Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, ¿qué cosa? La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y ¿qué? Aflicción de espíritu. Este sentimiento es un sentimiento que el diccionario lo describe o le da el significado que es un sentimiento de tristeza. Es un sentimiento de pesar del bien ajeno. Es el deseo de algo que yo no poseo. Pero es un sentimiento que está allí en el corazón de la humanidad. Por eso yo no sé si algún momento nos hemos preguntado, ¿qué es lo que me motiva a hacer lo que yo hago? Y posiblemente lo que yo estoy haciendo no es algo que yo planifico, no es algo que yo deseo hacer, pero termino haciendo. Pablo tenía esa lucha constante. Por eso en un momento el apóstol San Pablo expresó aquellas palabras que dice: las cosas que yo quiero hacer no las hago, y las que yo no quiero hacer, esas termino haciendo. ¿Hay alguna fuerza que te mueve a hacer las cosas? Este es un tema que está causando mucho daño. Y no solamente, como dice el texto, que es vanidad y aflicción del espíritu, sino que está causando estrago en la vida de otras personas. Este es un sentimiento que no produce nada positivo en la persona que lo siente, sino que está causando grande amargura. Y la persona que tiene ese sentimiento es una persona que tiene que muchas veces basarse en la mentira y puede llegar hasta cometer crimen. Vamos a ver algunos casos en la Biblia que tienen que ver con este sentimiento en el corazón de la humanidad. Génesis capítulo 4 está el primer caso. Capítulo 4, versículo 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Qué alegría en el corazón de Adán y Eva que Dios le dio un hijo varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano ¿quién? Abel. Y Abel fue pastor de oveja y Caín labrador de la tierra, era un agricultor. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, verso 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Pero, dice el versículo 5, no miró con agrado a Caín, a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué? Cambió su semblante. La cosa se puso fea. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabía Dios la razón por qué cambió el rostro Caín? Dios lo sabe. De Dios no nos podemos esconder. Pero Dios quiere ver la sinceridad y si puedo reconocer y ser capaz de decir sí, por esta razón. Y Dios le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Hermanos, ¿saben? El tema de esta mañana es mucho más serio de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Saben por qué es un tema tan serio? Porque en este momento todos los que estamos ahorita pensamos que no tenemos ese sentimiento. Creemos que no está en nosotros ese sentir. La gente que tiene envidia, hasta la cara le cambia, hasta el semblante le cambia. ¿Cuántas muertes se ocasionan hoy por ese sentimiento que se alberga en el corazón del ser humano? ¿Cuántos crímenes? Hermano, la envidia es un sentimiento de enojo contra otra persona. Y es muy diferente a los celos. Porque los celos se basan en el amor y involucra a 3 personas. Pero en cambio la envidia solo involucra a 2 personas y no tiene ninguna relación con el amor. El envidioso es insaciable porque su envidia proviene de adentro. Nunca puede saciarse y nunca puede quedar satisfecho, porque siempre va a encontrar una víctima a quien atacar. La pregunta en esta mañana es: ¿qué sientes cuando a otro le está yendo bien? ¿Qué sientes cuando estás practicando en un deporte y otro sobresale sobre ti? Otro se llevó el premio. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes cuando tú tienes éxito? Cuando tú sobresales sobre los demás. ¿Qué siente tu corazón? ¿Cómo manejas el éxito? ¿Y cómo manejas el éxito de otro? ¿Qué siente mi corazón? Alguien dijo que la envidia es el entretenimiento favorito de algunos. ¿Por qué? Porque constantemente se están escuchando conversaciones, pero son conversaciones que no son verídicas ni verdaderas, de personas que se están hablando de ellas, pero que ni siquiera se las conoce. Ni siquiera me he relacionado con ellas. Y se están haciendo conversaciones y pláticas. O tal vez viendo cosas en la otra persona que no hay, pero que tampoco la conoce. Y lo interesante es que la persona que está hablando de ese otro ni siquiera se ha relacionado con él. Y lo peor, hermano, que ese no sería solo el problema de las conversaciones, sino que se dan a la tarea de la comunicación masiva. Ese es el problema. No quedó allí, en ese lugar donde conversaron, sino que ahora comienzan a hacer una comunicación masiva. La otra vez hablamos sobre esa comunicación masiva. El último tema que tuvimos aquí en esta mañana, ese sábado. La pregunta es: ¿cómo puede ser posible que eso exista en la iglesia de Dios? ¿Cómo puede ser posible que eso pueda existir entre los hermanos? Abel, quien hizo una obra, dice el texto, ¿con qué? Con excelencia. Eso es lo que dice el pasaje bíblico.
Abel hizo el trabajo con excelencia. Y hermanos, pero por su hermano Caín no le causó ningún agrado. Cuando su hermano Caín vio que Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel, su rostro, dice el texto, que cambió. Cambió totalmente. Es interesante que el que hace las cosas con excelencia como Abel atraiga sentimientos negativos de su hermano. Es interesante que las personas que hacen la obra con excelencia, trabajo con excelencia, pero eso es como un imán que está trayendo la envidia de los otros hacia ti. Cuando tú te propones en la vida de hacer las cosas bien hechas, ten por seguro que eso tiene un precio. Y el precio es que vas a atraer a otros que te envidien. Eclesiastés, capítulo 4 y el versículo 4 que leímos el texto. He visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de obras despierta ¿qué cosa? Como que está allí adormecido, pero usted que le pone un impulso, le pone gasolina y aquello se despierta porque se despierta. Eso es lo que dice el texto. Esto es vanidad y esto es aflicción de espíritu. Es posible que tú tengas a alguien a tu alrededor que está sintiendo envidia contra ti. Puede ser el vecino, la vecina, puede ser un familiar, puede ser un tío, el primo, la prima, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, o tú mismo. Vamos al segundo caso en la Biblia, hablando sobre el tema de la envidia. Vamos a ver un segundo caso, Hechos capítulo 7, versículos 8 y 9. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. ¿Recuerdan? Abraham y Sara oraron a Dios y no venía el hijo de la promesa. Pasó lo que pasó, vino Ismael, pero en un momento llegó Isaac. Y la circuncisión al octavo día, Isaac a Jacob y Jacob ¿a quiénes? A los 12 patriarcas. El versículo 9, los patriarcas, ¿los hijos de quién? De Jacob. Movidos ¿por qué? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Un paréntesis. Estos 12 hijos de Jacob, los patriarcas, son las puertas cuando la humanidad entera tenga que entrar al reino de los cielos, y vamos a entrar en cualquiera de esas puertas representada por los nombres de los 12 patriarcas. ¿Sabían eso? Eso es profético. Pero qué interesante que los nombres que van a estar marcados en esas puertas son de 11 hermanos que sintieron ¿qué? Envidia. Interesante. Sintieron envidia. Los patriarcas, dice aquí, movidos por envidia, vendieron ¿a quién? A José. Hermanos, lo vendieron para que fuese esclavo, pero lo maravilloso del texto, Dios estaba ¿con quién? Con José. La envidia es capaz de movernos a hacer cosas malas. La envidia movió a estos patriarcas a vender a su propio hermano José. La pregunta es sorprendente. ¿Cómo puede ser posible que miembros de la misma familia, miembros de la misma sangre, vendieran a su propio hermano
para que fuese esclavo. ¿Serías tú capaz de hacer lo que hicieron los hermanos de José? No sé cuál sería tu respuesta, pero puede ser una respuesta: no sería capaz. ¿Saben qué? Es posible. Porque ¿cuándo fue que empezó aquel sentimiento de envidia en los hermanos de José? Cuando su papá se le ocurrió la gran idea, no sé si era el día de cumpleaños de José, no sé por qué, escogió a José, le regaló una túnica muy especial, de muchos colores. Otro día viene Dios y le agrega un poquito más y le da el privilegio a José para tener sueños. ¿Se acuerdan los sueños de José? Dios le dio esos sueños a José. Y lo interesante es que José, en esas dos ocasiones, cuando su papá le da el regalo de la túnica de colores, ¿qué es lo que hizo José? Se lo fue a mostrar a sus hermanos y le dijo: mira el regalo que me dio mi papá. ¿Para qué hizo eso José? Y otro día, cuando Dios le da los sueños, ¿qué hizo José? Va y se los va a contar a sus hermanitos queridos. Mira que soñé, y le cuenta los sueños. Y después finalmente los sueños indicaba que la espiga de José era la que estaba siempre erguidita, parada, y todos los otros estaban ¿qué? Y simbolizaba que sus 11 hermanos le iban a servir a él. ¿Qué es lo que causó esto? ¿Qué despertó en el corazón de los hermanos? Ese sentimiento de enojo. Pero el asunto no es el problema del sentimiento de enojo que se pueda despertar en tu corazón. Es muy natural. No te asuste si mañana se te despierta un poquito ese sentimiento de enojo. Eso es natural. ¿Sabe por qué es natural? Porque somos pecadores. Vivimos en un mundo de pecado. Vas a sentirlo, vas a experimentarlo. No me digas que no, porque si tú me dices no, dejas de ser humano. Eres un extraterrestre y este mundo no es para ti. Vas a sentirlo. El asunto es cómo lo manejo. ¿Cómo brego con aquel sentimiento de los hermanos de José? Y allí no llegó el asunto, sino que se les ocurrió la gran idea de que vamos a cobrarle la factura a nuestro hermanito José por la túnica y por los 2 sueños. Y se la cobraron, lo vendieron. Llegaron y ser capaz de vender a su hermano. Y lo pretendieron que lo habían ¿qué? Matado. Miren hasta dónde lleva la envidia. Esa envidia que se alberga, que se despierta, eso no hay forma de manejarlo, que se va a despertar, pero el asunto es cómo lo avivo, cómo manejo esto. ¿Qué hizo José para que su papá le diera la túnica? Yo no sé, tal vez era el hijo más obediente de su papá. Yo no sé la razón por qué su padre lo escogió. ¿Qué hizo José para que Dios le diera los sueños y no a sus hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se tuvo que fijar en José? ¿Por qué fue José? No sé, Dios sabe. Esa es una de las preguntas de las tantas que yo le tengo a Dios en la lista cuando llegue al cielo y le diga: dime, ¿por qué escogiste a José y no escogiste a los 11? Dios me va a tener que dar una respuesta. Haga la lista, porque allá nos vamos a ver con el Padre y vamos a preguntarle vamos a tener toda una eternidad para tener toda la respuesta. ¿Está bien? Haga la lista, hermanito. ¿Qué hizo José?
Pero a pesar de que lo vendieron para Egipto, dice el texto, que Dios estaba con él. Tú solamente haz la obra con excelencia. Cuando Dios te pide hacer algo, hazlo con excelencia. Hazlo bien hecho. Y ten la seguridad que Dios está contigo. Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 16. El apóstol San Pablo estaba en la cárcel de Roma. Y era su primer encarcelamiento, porque Pablo tuvo varios encarcelamientos. Estuvo en varias cárceles. Pero específicamente cuando estaba un día preso en Roma, le escribe una carta a los hermanos de Filipo, que él había establecido esa iglesia. Y le escribe lo que vamos a leer, este pasaje. Algunos, dice Pablo, a la verdad predican a Cristo por... ¿Usted puede creer eso? Predicar de Cristo es bueno. Esa es la misión que Dios nos ha mandado. Pero la motivación es el peligro. ¿Qué me motiva a mí aún a predicar a Cristo Jesús? Y Pablo dice, hermanos de Filipo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción ¿a qué? A mis prisiones. Hermanos queridos, qué interesante que Pablo, aún estando preso, le tenían envidia. Ahora imagínense si Pablo no hubiese estado preso. ¿Cómo le hubiera ido? Qué interesante que algunos predican por envidia. Versos 17 y 18. Pero los otros, dice Pablo, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Verso 18. ¿Qué pues que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más? ¿Por envidia o por amor? ¿Por qué estás haciendo las cosas que haces? ¿Por envidia o porque amas? Un estudiante, por ejemplo, va a pasar un examen o vas a estudiar una carrera. ¿Por qué estudias? ¿Porque es bueno estudiar? ¿O por quererte sentir superior a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué quieres comprarte un auto? ¿Por presumirlo? ¿O porque necesitas un auto de verdad? ¿Por qué? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Es interesante que las mismas acciones de dos personas pueden tener diferentes motivaciones. Un esposo que compra o construye una casa, ¿por qué la construye? ¿Por amor o por envidia? ¿Por quererla presumir, la mejor casa, para hacer sentir mal al vecino, que es la casita más sencilla? ¿O porque necesito, estoy preocupado porque amo a mi familia y quiero darle un buen lugar? ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que hago? Esa es la pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva a hacer las cosas que estoy haciendo? ¿Podrá un hijo de Dios albergar esos sentimientos? No hay forma de evitarlo, va a venir, va a surgir de pronto.
Pero el asunto es cómo manejo ese sentimiento. ¿Qué urge? Urge que nosotros tenemos que tratar de manejar esos sentimientos, ese sentimiento negativo de enojo en el corazón. ¿Por qué? Porque los sentimientos que Dios espera que nosotros alberguemos y que podamos sentir sean sentimientos puros. Por eso el apóstol San Pablo, si hay cosa y virtud alguna en esto, pensad. Tienen que ser sentimientos correctos, tienen que ser sentimientos honestos conmigo mismo. Que cuando viene ese sentimiento lo reconozca y diga, sí, estoy sintiendo algo que no debo sentir, pero ahora vamos a ver cómo manejamos este sentimiento. Y el último caso, Mateo capítulo 27, fue el caso que más me tocó en mi corazón. Que cuando yo terminé leyendo estos pasajes, yo terminé llorando. Dice el texto de Mateo: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador romano, Pilato, soltar al pueblo un preso, el que quisiese el pueblo. Verso 16. Y tenían un preso famoso llamado como Barrabás. Hasta el nombre da como miedo, ¿no? Pero miren que el verso 17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién usted hubiera escogido que entregase? ¿A quién usted hubiera preferido entregar? Y la entrega implicaba que lo crucificara, que lo mataran. Ese es el sentimiento que surge en el corazón del humano cuando ve que otro prospera, cuando ve que otro le está yendo bien y a mí me está yendo mal. Ese es el sentimiento que comienza a florecer en el corazón de la humanidad. Porque allí esa mañana estaba la madre del ciego que Jesús había sanado. Allí estaba la mujer que Jesús le había sanado del flujo de sangre. Allí estaban todos los que se habían beneficiado de una u otra manera de Jesús. Pero la gente gritaba que suelten a Barrabás. ¿Qué hizo Jesús para que la gente decidiera, hiciera lo que hicieron? Un hombre bueno que deja todas las comodidades del cielo, un hombre que viene a sufrir, a pasar necesidad en este mundo, cambia su naturaleza. Cuando Pablo describe que su naturaleza fue una naturaleza que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero ahí estaba toda esa gente diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Saben qué es lo que movió a esa gente? Versículo 18. Pilato, dice el texto, sabía que por envidia le habían entregado. ¿Cómo es posible tener envidia a Jesús? ¿Por qué? Si el Salvador que Dios está mandando era el Mesías, era el hombre que hacía bien, sanaba, un hombre que cuando tenías hambre te daba que comer, de la nada sacaba alimento y te saciaba hasta que quedabas satisfecho y todavía sobraba comida. Eso es lo que Jesús hizo en este mundo. Porque te puedes preguntar en esta mañana: ¿qué he hecho yo para que me envidie? Nada. Por eso el sabio Salomón dice: yo he visto que toda obra de excelencia de los hombres está causando envidia y se están levantando contra su prójimo. Por eso el mundo está como está, convulsionado en guerra.
en atentados, en tantas cosas que usted va a escuchar en este mundo por el sentimiento que está causando grandes muertes. Se llama envidia. La envidia es una fuerza negativa en el corazón del humano. Tú no puedes hacer nada porque ya tu corazón está lleno de pecado. Tu corazón ya nació así, con naturaleza caída. Pero vino un hombre para darnos fuerza, para levantarnos de esa naturaleza pecaminosa, para limpiarnos de ese mal. Por eso derrama su sangre en la cruz del Calvario, para darte a ti perdón y salvación, para justificarte, para limpiarte de toda maldad que está causando daño no solamente en ti, sino en tu familia, en los seres que tú más quieres. ¿Cómo es posible que en un momento los hermanos crecieron, jugaron, se rieron, pero en un momento lo estoy vendiendo para que sea esclavo y no me importa? ¿Cómo es posible que vendieron a su hermano y se lo llevaron a un país extraño y llegó la hora de almorzar y esos hermanos, o esos 11 hermanos, se sentaron a comer con una conciencia como que no habían hecho nada? Esa es la humanidad. Ese es el corazón humano. Ese es el corazón que está palpitando en este momento en tu vida. Un corazón lleno de cosas horribles. Tú no tienes que hacer nada para que otros sientan envidia contra ti. Esta fuerza negativa es tan dañina, daña a la humanidad. Es tan dañina que por envidia entregaron a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Es tan dañina que Caín mata a su propio hermano. Es tan dañina que por envidia los mismos hermanos venden a José como esclavo. Necesito urgentemente sacar del corazón la más mínima porción de envidia que pueda tener. Miren lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 4. La ira es cruel. Sí, el enojo es cruel, es impetuoso. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de quién? De la envidia. La ira es cruel. El furor es impetuoso, dice, pero ¿quién se puede sostener delante de ese sentimiento de enojo? ¿Quién? ¿Por qué es tan delicado guardar la envidia en el corazón? Porque quizás los hermanos de José, Caín y los mismos, esa gente del pueblo de Israel, nunca se imaginaron hasta dónde podían llegar sus acciones, motivados por la envidia. Tú nunca te puedes imaginar hasta dónde te puede llevar el sentimiento de envidia. ¿Puede imaginarse una iglesia entera con un sentimiento de envidia contra una sola persona? Donde no tenemos ningún cargo de conciencia cuando destruimos el sentimiento y la dignidad de otra persona. No nos importa hablar mal y hacer comunicación masiva de falsos testimonios, y podemos irnos tranquilito a mediodía y comer tranquilo y dormir tranquilo. ¿Por qué? Por un solo sentimiento que se llama envidia. Y después nos llamamos ser, como dijo alguien, algunos no son cristianos sino cristinos. La envidia puede mover a la gente a cometer crímenes. Pero tú me podías decir esta mañana, pero señor pastor, yo no he matado a nadie. Es posible, tú no has matado a nadie.
Me podías decir, yo no tengo intención de matar a alguien. Es posible que tú no tienes intención de matar a alguien, pero tampoco te gusta que otros salgan adelante. Ese es el asunto. ¿Cómo manejo ese sentimiento cuando veo que otro está haciendo con excelencia su trabajo? Quiero decirles, hermanos queridos, este es un momento para rogar a Dios, para pedir a Dios. Y yo no os diría que esta mañana sería el único momento donde, por razón de escuchar esta palabra, tú solamente te mires motivado hoy a pedir. Yo pediría a toda la congregación que más adelante, en otro momento, usted no solamente ore, sino que ayune y ore. Porque el Señor Jesús en un momento dijo, este mal no sale solamente con ayuno y oración. Donde te humilles al Señor y seas sincero y le digas, Señor, ayúdame a manejar este sentimiento que estoy sintiendo contra alguien que le está yendo bien y a mí me está yendo mal. Mira cuánto yo he hecho por ti, mira cuánto yo me he mantenido y mira cómo estoy. Ese es el asunto que hay que ver, cómo manejarlo y platicar con ese Dios de arriba. Él es el único que puede hacer lo que hace. Él es el único que puede engendrar un milagro en el corazón. Cuando el salmista David hizo aquella oración en el Salmo 50 y dijo, crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón nuevo. Y pon un espíritu recto dentro de mí. Pude imaginarme, deje imaginarme, por favor, de que ese momento David estaba sintiéndose un sentimiento de envidia. Pídele, hazle esa oración al Señor. Dile al Señor, examina mi corazón. Quiero ser una persona correcta, que haga las cosas movido por amor. Yo no quiero que mi familia salga adelante para competir con otra. Yo no quiero tener el mejor novio para presumirlas a mis amigas. Yo no quiero tener una mejor novia para que miren que soy capaz de conquistar a las chicas. Dile sinceramente, abre tu corazón al Señor con sinceridad y háblale así al Señor, porque el Señor es el único que te va a entender y es el único que puede poner un corazón nuevo en tu vida.